Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde, Padre Santo, con corazones alegres, llenos de gozo, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo, tú eres el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para salvarnos, Señor. Y en este momento, Jesucristo, nuestro deseo es amarte a ti más y más. Padre Santo, nuestro deseo en este momento es coger esos dones, esas habilidades, esos dones espirituales que tú nos has dado a nosotros y utilizarlos no solamente para tu gloria y honra, Señor, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos entregamos una vez más a ti, Padre Celestial. Nuestro deseo es que se haga tu voluntad en nuestras vidas en esta tarde. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Si tiene ahí su bosqueo, mire ahí en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 9. Mejor dicho, del 1 al 8. Yo sé que dice del 1 al 20, pero en el día de hoy solamente vamos a cubrir del versículo del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Versículo 3. Por la gracia de Dios es que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piensen de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémonos conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Y si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos, venga mi amor, si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Amén. Amén. Ahora, me gustaría comenzar el servicio de esta tarde con una pregunta, y la pregunta es esta: ¿qué es la teología? ¿Qué es la teología? La palabra teología significa simplemente el estudio de Dios. Teología o teología cristiana es simplemente el intento de entender a Dios como Dios es revelado a través de la palabra de Dios. Ahora, como iglesia nosotros ponemos gran énfasis en la enseñanza de teología bíblica. Eso para nosotros es muy importante, y no solamente aquí con los adultos, pero en todos los ministerios de nuestra iglesia. Nosotros también, como iglesia, entendemos que la mente llena de conocimiento bíblico sin aplicación práctica resulta en religiosidad. Y eso es algo que estamos tratando de evitar en todo momento. Sí, queremos adquirir conocimiento bíblico, queremos conocer más y más de Dios, pero queremos ser el tipo de persona, el tipo de iglesia que coge ese conocimiento y lo puede aplicar a su diario vivir. En Santiago capítulo 2, versículo 26, la palabra de Dios dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, está hablando ahí del cuerpo físico, así también la fe sin obra está ¿qué? Muerta. No es suficiente, como acabo de decir, tener ese conocimiento bíblico. Tenemos que coger ese conocimiento bíblico y aplicarlo a nuestro diario vivir. Aquí en nuestra iglesia enseñamos que la vida cristiana, en la vida cristiana, la doctrina y el deber, esas dos cosas, puede escribir eso en algún lugar, que la doctrina y el deber
van mano a mano. Nosotros no podemos separar el uno del otro. Y como seguidores de Cristo, nosotros necesitamos aplicar nuestro conocimiento bíblico, que es teología, a nuestro diario vivir, que es aplicación práctica. Es sumamente importante porque, lo repito una vez más, la persona que tiene conocimiento bíblico y no aplica, no coge ese conocimiento y lo aplica a su diario vivir, se va a convertir en una persona religiosa. Y como dije hace un tiempo atrás, esa palabra, el que una persona me diga a mí, Pastor Marcel, tú eres una persona religiosa, para mí personalmente es algo sumamente ofensivo. Yo no quiero ser conocido como una persona religiosa. Yo quiero ser conocido, me imagino que todos ustedes que están presentes, como seguidores de Cristo. Personas que escuchan la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Jesucristo y deseamos poner esas cosas que aprendemos y escuchamos en práctica en nuestro diario vivir. Ahora, si hay una área donde nuestra teología debe impactar grandemente, debe ser en nuestras relaciones. Me explico. Si la teología, que es un conocimiento de Dios, si mi mente está llena de teología, si mi mente está llena del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesucristo, del conocimiento del Espíritu Santo, ese conocimiento debe, sobre todas las cosas, impactar mi relación con Dios. Amén. Amén. Ese conocimiento debe llevarme a mí a un amor más profundo por Dios. Ese conocimiento me debe llevar a mí a no solamente un amor profundo con Dios, pero también un amor profundo por mis hermanos y mis hermanas en Cristo y las personas que están a mi alrededor. Muy importante. Y algo que la palabra claramente enseña en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 es que si estamos en comunión con Dios, nosotros también vamos a estar en comunión con otros. La palabra de Dios dice ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios, dígame si le amas a Dios. La palabra de Dios dice si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, a quien ha visto, que puede tocar, lo puede escuchar, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? En esta tarde vamos a ver cómo nuestra teología debe impactar, primeramente en su bosquejo, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Vemos aquí en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un cuerpo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Antes de continuar, me gustaría primeramente decirle a ustedes que en esta carta escrita por el apóstol Pablo, Romanos, desde Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo se enfoca primordialmente en la teología. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos se enfocan en lo que se conoce como la teología, el conocimiento de Dios, aprendiendo de Dios, quién es Dios, cosas teológicas, qué es el pecado, qué es la redención, qué es la santificación, amén. Y desde el capítulo 12 hasta el 16, el apóstol Pablo se enfoca en la aplicación práctica, ¿ok? Algo muy importante, si tiene su bosquejo ahí, subraye esa frase en el versículo 1, así que. Subraye esa frase, por favor. Cuando vemos la frase, así que, escriba esto también, así pues, ya que, o ahora pues,
en la Biblia usualmente está ahí para conectar una verdad con una respuesta adecuada. Repito eso una vez más. En inglés, si ustedes se acuerdan, el pasaje decía therefore. Therefore. En español se usan distintas frases, como le acabo de decir. Puede ser así que, puede ser así pues, puede ser ya que o ahora pues. En este versículo en particular comienza con así que. Eso es muy importante porque lo que está pasando aquí es que estamos conectando una verdad, ¿ok? Como acabo de decir, con una aplicación práctica. ¿Amén? Ok. En Romanos capítulo 12, versículo 1, encontramos la cuarta frase que conecta la teología con la aplicación práctica en la carta de Romanos. La primera frase se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 20, donde encontramos el ya que de la condenación, declarando que el mundo entero ha sido declarado culpable delante de los ojos de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La segunda frase está en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde encontramos en la frase así pues. Ese es el así pues de la justificación, declarando que somos justificados por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Mira ahí en su bosquejo, Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz ¿con quién? Con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera frase está en Romanos capítulo 8, versículo 1, donde encontramos el ahora pues de la garantía que nuestra salvación está eternamente segura en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 1, la palabra de Dios dice, ahora pues, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la cuarta frase se encuentra aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde encontramos el así que de la dedicación. Muy importante, aquí nos estamos dedicando a Dios, declarando que todo lo que tenemos, nuestro cuerpo y nuestra mente le pertenecen por completo a Dios. Y así leemos aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debemos adorar a Dios. En algunas versiones, en la Reina Valera de 1970, la última frase ahí es que este es vuestro culto, ¿qué? Racional. Lo que es lógico hacer. Ahora, te pregunto en esta tarde, ¿cuál es nuestro culto racional? Lo vemos aquí, en este versículo. El culto racional, primeramente, es entregarle nuestros cuerpos a Dios. Dígame si usted ya le ha entregado su cuerpo a Dios. Esto es muy importante. Si verdaderamente te interesa conocer tu don espiritual, nunca lo vas a conocer a menos que comience con este paso. Este es el primer paso para poder reconocer, para poder saber, para poder entender cuál es ese don que Dios a través del Espíritu Santo te ha dado a ti. Si vamos a entender eso, primeramente tenemos que entregarnos por completo al Señor, de cuerpo y de mente. Volvamos una vez más al versículo aquí, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego, aquí el apóstol Pablo le está exhortando a los miembros de la iglesia en Roma, por la misericordia de Dios. Pregunta, ¿Dios ha sido misericordioso contigo, sí o no? Claro que sí. Y cuando comenzamos a leer y estudiar el libro de Romanos, lo que vemos es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11,
Pablo está comunicando a nosotros todas las misericordias de Dios. Todas las cosas que Dios ha hecho para salvarnos a nosotros. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que por las misericordias de Dios, que es la redención, eso es misericordia de Dios. La justificación, eso es misericordia de Dios. La santificación es misericordia de Dios. La salvación a través de Jesucristo es misericordia de Dios. El poder ser bautizado por el Espíritu Santo es misericordia de Dios. El perdón que recibimos diariamente es misericordia de Dios. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Todo. Pablo dice, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Al lado de eso puede escribir, presentarse una vez por todas como propiedad de Dios. Si somos cristianos, en esencia lo que estamos diciendo es que somos propiedad de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Dios es mi dueño. No solamente dueño de algunas áreas de mi vida, Dios es dueño de toda mi vida, de mis pensamientos, de mis ojos, de mis manos, de mis pies, de todo, de mis oídos, de mi boca. Dios es dueño de cada una de esas cosas. Si verdaderamente nos hemos presentado como un sacrificio vivo al Señor. Termina diciendo que este sacrificio vivo es un sacrificio que debe ser santo y agradable a Dios, separado, distinto. Así es como debemos adorar a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes, le pregunto, tienen un testimonio? ¿Tú tienes un testimonio? ¿Alguna vez alguien te ha pedido que compartas tu testimonio? Y cuando hablamos del testimonio, estamos aquí, nos referimos a tu salvación, a ese momento en que naciste de nuevo. Ustedes bien saben que cuando una persona comparte el testimonio, la manera correcta de hacerlo, porque tenemos este patrón bíblico en el libro de Romanos del apóstol Pablo, es que uno debe compartir primeramente su vida antes de Cristo. Es un resumen corto, ¿verdad? Uno no quiere dar mucha información de su vida antes de Cristo. Está el momento de la conversión, en el momento que fue rescatado por Jesucristo, y su vida después de Cristo. Amén. Si fuera yo a preguntarle a ustedes que se pararan aquí al frente, ¿ustedes pueden hacer eso? Su vida antes de Cristo, todo el mundo debe hacer eso fácil. Muchas personas tienen dificultad, lamentablemente, explicando el día de su conversión. Y más personas todavía tienen dificultad su vida después de Cristo. Porque la cosa es que tu vida antes de Cristo y tu vida después de Cristo no puede ser la misma. Amén. No puede ser la misma. Antes de Cristo nuestras vidas eran distintas, obviamente. Antes de Cristo nosotros usábamos nuestros cuerpos de maneras pecaminosas para satisfacer los deseos de la carne. Gracias al Señor que eso no es verdad en el día de hoy. Pero ahora que le pertenecemos a Cristo, queremos usar nuestros cuerpos para su gloria y honra. Amén. Ahora, ¿por qué debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo, lo que Dios a través del apóstol Pablo nos está pidiendo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo del creyente primeramente es el templo de Dios y ha sido comprado con un precio. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, todo el mundo ahí, versículos 19 al 20, así dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son sus dueños de sí mismos? O sea, no somos dueños de este cuerpo. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con este cuerpo físico. Ha sido comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Versículo 20 dice: porque ustedes han sido comprados, han sido redimidos. El precio
de ustedes ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Todo eso es teología. Amén. El hecho de que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. El hecho que nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Esos son temas de teología. Que podemos pasar todo el día hablando acerca de esos dos temas, esos tres temas. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es en el versículo 20, creo que dice, porque ustedes han sido comprados y el precio de ustedes ha sido pagado. Vemos aquí, por lo que, por lo tanto, y ahí vemos esa conexión, la conexión de teología con aplicación práctica. Entendemos que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Entendemos que este es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entendemos teológicamente que este cuerpo fue comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora, ya tienes ese conocimiento bíblico. ¿Entiendes eso? Ahora, por lo tanto, es tiempo de poner esa realidad en una aplicación práctica en tu vida. Y esto es lo que dice aquí. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El deber de todo cristiano es glorificar y magnificar a Cristo con su cuerpo. La palabra también nos enseña que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Ve ahí en Romanos capítulo 6, versículo 13, la palabra de Dios dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No debemos hacer eso, ¿okay? Sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Y vuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestras manos, ojos, oídos, bocas, a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, ¿por qué debemos presentar o dar nuestros cuerpos a Dios? Porque es la única cosa que podemos hacer dado a todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si tú estás aquí en el día de hoy, estás de la mentalidad, si el pensamiento tuyo es, este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, lo más probable es que tú no conoces a Cristo. Si estás en Cristo, tú entiendes, esto es algo básico. Este cuerpo no me pertenece a mí. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con este cuerpo. Yo no puedo vivir una vida de inmoralidad con este cuerpo. Yo tengo que estar bien cuidadoso de las cosas que yo veo con mis ojos. Yo tengo que ser bien cuidadoso de las cosas que yo dejo que entren por mis oídos. Yo tengo que ser bien cuidadoso donde estas piernas me llevan, lo que estas manos hacen, porque este cuerpo le pertenece a Dios. Soy cristiano y yo puedo hacer lo que me da la gana. Absolutamente que no. No se puede hacer. Esta cultura que constantemente está, en la cultura, el cristianismo cultural, que sabemos que no es cristianismo verdadero, siempre buscando maneras, ¿cómo podemos ir un poco más allá? Un poco más allá. ¿Cuál regla podemos romper? What I can get away with? Can I get away with this? Can I get away with that? Always looking for the angles. La palabra de Dios claramente dice que tenemos que vivir vidas santas, separadas para el Señor. Ve ahí, punto B, cómo debemos presentarle nuestros cuerpos. La palabra de Dios dice como sacrificios vivos. Esto significa que las personas que presentan su cuerpo como sacrificios vivos se lo presentan completamente a Dios para que Dios haga con su cuerpo lo que Dios quiera hacer. Yo soy un sacrificio vivo. Cuando uno pone un sacrificio en un altar, ese sacrificio se muere. Pero nosotros como creyentes no estamos muertos. Yo me entrego al Señor, yo soy un sacrificio vivo. Yo estoy todavía en este lado de la eternidad. Y mientras yo estoy viviendo en este lado de la eternidad, yo soy un sacrificio vivo que está viviendo
con el propósito de agradar al Señor, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es mi sentir y debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 1 no solamente nos dice que debemos entregarle nuestros cuerpos a Dios. Este pasaje también nos dice que tenemos que entregarle nuestras mentes a Dios. En el versículo 1, Pablo nos hace claro que la meta de todo cristiano debe ser presentar el cuerpo como un sacrificio vivo, ¿verdad? Pero en el versículo 2, el apóstol Pablo nos enseña cómo hacerlo. O sea, ¿cuántos de ustedes ya han presentado su cuerpo como un sacrificio vivo? Amén. Si no lo has hecho, pues lo que vamos a ver ahora es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer para que esto sea una realidad. Para entregar el cuerpo hay que entregar la mente. Porque lo que controla esto aquí afuera es lo que está adentro. Y si lo que está adentro no ha sido transformado, lo que está afuera no va a ser transformado tampoco. Amén. Si quieres cambiar, si quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa, si quieres que el Señor te ayude a romper esas adicciones y cosas así, necesitamos una transformación de adentro hacia afuera. Y aquí viene el asunto de la mente. La mente. Interesante. En el comienzo de año, when people have New Year's resolutions, mira que le damos mucho énfasis al cuerpo de afuera. ¿Sabes? Tengo que perder peso, tengo que estar más saludable, que si esto y lo otro. Casi siempre tiene que ver con el cuerpo de afuera. Y nos olvidamos de lo más importante que es esto, lo de adentro. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer en esta semana y para el resto de nuestras vidas para asegurarnos que la mente y el corazón estén saludables? Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Si quiere verdaderamente hacer un sacrificio vivo que le agrada al Señor, pues tenemos que asegurarnos que no adoptemos las costumbres de este mundo, porque las costumbres de este mundo están opuestas a la voluntad de Dios. Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Escuchen, mis queridos hermanos y hermanas. Este mundo donde vivimos nosotros quiere controlar tu mente. Levante la mano si está de acuerdo con eso. Tú entiendes que eso es una verdad. Lo que vemos en el televisor, lo que vemos en Facebook, en la computadora, en TikTok, en Snapchat, en todas esas cosas que están ahí, todos los medios, las redes sociales están ahí con el propósito de controlar nuestros pensamientos, de controlar nuestras mentes, indoctrinarnos con basura. El mundo quiere controlar nuestras mentes, pero Dios quiere transformar nuestras mentes. El hard drive de nosotros ya viene dañado. ¿Me entendieron? No es que llegamos a este mundo con una mente buena y un corazón bueno, no. Ya está dañado. Está lleno de viruses. Amén. Una computadora, cuando le llegan esos virus, ¿qué pasa? La computadora se daña. Pues el ser humano llega a este mundo ya con distintos virus. El pecado. Y el pecado daña todo. Y lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente es transformar nuestras mentes, borrar esos virus, limpiar el hard drive de nuestra mente y corazón. Sacar basura y llenarla con cosas que le glorifiquen a Él. Mira ahí lo que dice en Efesios 4. No vamos a leer todo el pasaje. Comencemos en el versículo 22, donde dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vida natural, la vida pecaminosa, remuévanse, quítense esa basura, la cual está corrompida, de este hard drive, por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu, ¿de dónde? De su mente,
y revístanse de la nueva naturaleza, esa es la naturaleza de Dios, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea su santa palabra. Volvamos una vez más aquí al versículo 12, capítulo 12, versículo 2. La palabra dice, y no adopten las costumbres de este mundo. Subraye esa parte ahí. No adopten las costumbres de este mundo. Otra manera de decir eso, manera fácil de decirlo, sería que no dejen que el mundo a tu alrededor te apriete a su propio molde. ¿Ok? Si no me entiende, traten de acordarse posiblemente con sus niños. Yo me acuerdo cuando era chiquitito, mi papá me compraba muchos juguetes y me compraba mucho Play-Doh. Play-Doh, levanten la mano si ustedes conocen Play-Doh. Plasticina, ¿verdad? Y había algunas de los kits de plasticina que llegaban con unos moldes. Y lo que uno hacía, cogía un pedazo de plasticina, lo metía adentro del molde. Uno presionaba eso bien fuerte, lo abría y ¿qué era lo que salía? La imagen de algo, la imagen del molde. Eso es lo que Pablo está diciendo, que tú y yo como creyentes no debemos dejar que nos suceda a nosotros. Porque el mundo está constantemente haciendo todo lo posible para que encajemos a este molde secular. No debemos dejar que eso suceda. También vemos aquí, la palabra nos dice que no adoptemos las costumbres de este mundo. Este mundo, esa parte ahí se refiere al sistema pecaminoso de este mundo que es controlado por Satanás. Esa palabra, transfórmense, ustedes ya saben que significa ser transformado, metamorfosis, ¿verdad? Que literalmente significa un cambio de dentro hacia afuera. Y la última frase ahí, por medio de la renovación de su mente, está hablando obviamente que si nosotros vamos a verdaderamente presentarnos como sacrificios vivos, tenemos que ser renovados de adentro hacia afuera. Lo externo tiene que ser renovado, mis queridos hermanos. John MacArthur en su comentario de Romanos dijo, la transformación externa es causada por la renovación interna de la mente y el medio que el Espíritu Santo usa para lograr esta transformación es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo de Dios usa para transformarnos, para renovarnos. ¿Cuántos desean eso? Hay que darle tiempo a las cosas de Dios. Hasta hemos visto que nuestra teología debe impactar nuestras relaciones con Dios, pero también debe impactar nuestra relación con los creyentes o con otros creyentes. Ese es el punto número 2. La palabra dice aquí en Romanos 12, Pablo dice que el cristiano o los cristianos son miembros de un cuerpo. Pablo en Romanos 12 describe la relación entre los cristianos como miembros, una vez más, de un cuerpo. La idea básica aquí es que cada creyente es una parte viva del cuerpo de Cristo. Ustedes son parte viva del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ellos tiene una función espiritual que tiene que llevar a cabo. Igual nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una función espiritual que tenemos que llevar a cabo. Amén. Yes. Cada creyente recibe un don o dones espirituales en el momento de su salvación. Y esos dones espirituales, ustedes bien saben, el propósito de ellos para la glorificación de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. En este momento vamos a ver lo que es necesario para tener ese servicio espiritual y ese crecimiento espiritual que Dios quiere que tengamos adentro del cuerpo de Cristo. Se mira ahí en su bosquejo. Primeramente necesitamos una evaluación honesta. Evaluación honesta. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto
concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, no pienses que eres el muchacho o la muchacha de la película. Estamos hablando ahora de los dones espirituales. No piense que tu don espiritual es mejor que del fulano de tal que está al lado tuyo, ¿ok? Sino que pienses con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, todo creyente tiene que saber cuál es su don espiritual. Si estás de acuerdo con eso, dígame. Ahora, la última vez que estaba presentando este mensaje, hace casi 2 meses atrás, cuando dije eso, me di cuenta que había muchas personas que no saben cuál es el don que Dios le ha dado a ellos. O sea, si fuera a preguntarle, ¿cuál es tu don espiritual? Si fuera a pedirte, escribe eso en algún lugar, ¿lo puedes hacer? Lamentablemente, muy pocas personas, como dije, aquel domingo levantaron la mano y ese fue el propósito de este mensaje. Porque es importante, si estamos en Cristo tenemos que saber cuál es nuestro don espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos da un don espiritual con el propósito de que de glorificarlo a Él. Levante la mano si quiere glorificar a Dios. Si verdaderamente quiere glorificar a Dios, no vamos a esperar 20 años para saber cuál es mi don. Amén. Si no solamente para glorificar a Dios, sino también para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque somos parte de un cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, manos, ojos, amén. Y estos miembros tienen que trabajar ¿qué? Juntos, con una misión, bajo la cabeza que en este caso es Cristo. Tenemos que ir en la misma dirección. Tener el mismo sentir, la misma mentalidad cuando se trata de las cosas de Dios. Lo dije hace un tiempo atrás. Las Navidades acaban de pasar. Amén. Diga amén si disfrutaste las Navidades. Gloria a Dios. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes todavía tienen regalos debajo del árbol? Una persona. Here's the thing. Usualmente, ¿cuándo abrimos los regalos? El mismo día de Navidad. En algunos casos sabemos que hay nietos que vienen de otros países, de otros lugares, ¿verdad? Y se quedan esos regalitos ahí hasta que ellos vengan. Amén. Y para ustedes que celebran el Día de los Reyes Magos, pues ya saben. Pero hasta el día de hoy, yo estoy casi seguro que la mayor parte de nosotros, en nuestras casas, ya no está el arbolito. Amén. Y si está, ya es tiempo. Amén. ¿Ok? ¿Ok? Y si está el arbolito, de seguro ya no hay regalos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos regalos debajo del árbol, lo que sucede es que adentro de nosotros nace un deseo enorme de saber qué es lo que hay adentro de esas cajas. Es una sorpresa. Es algo para mí. Usualmente no queremos esperar 15, 20, 30 años para ver qué es lo que está debajo de ese árbol. Nadie hace eso. En los cumpleaños, cuando es tu cumpleaños, la gente trae regalos, lo abrimos inmediatamente. No vamos a esperar 15 días, 20 días, 3 años, 10 años. ¿Por qué? Porque estamos locos por ver qué es lo que hay adentro. Ahora volvamos a las cosas de Dios. Esto es un regalo de Dios. Un don. Un regalo que Dios, a través del Espíritu Santo, le da a todo creyente. By the way, todo creyente tiene por lo menos un don espiritual. Hay otros que tienen varios dones. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si esto es verdad, si yo no reacciono de la misma manera con un regalo secular, con un regalo del mundo,
¿por qué no me interesa el saber cuál fue el don que Dios me otorgó a mí en el día de mi salvación? ¿Por qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Ahora, como acabo de decir, estoy seguro que hay muchas personas que ya saben cuál es ese don. Y gloria a Dios. Pero escuche esto, el saber es solamente mitad de la batalla. Porque hay muchas personas que saben cuál es y no lo usan. So, there's layers to this. ¿Quieres saber cuál es tu don? Te pregunto, ¿quieres saber? Step one. Cuando el Señor te lo revele, paso número 2, ¿quieres usarlo para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo? Eso no va a suceder a menos, como acabo de decir, que nos entreguemos completamente a Él y que nuestras mentes sean renovadas. Puede ser el primer paso. Porque las personas que no son salvas no se entregan a Dios. Y esto es un regalo de Dios. O sea que si no estás en Cristo, no tienes un don espiritual. Posees habilidades que Dios le da en su amor y su misericordia a todo el mundo. Todo el mundo tiene una habilidad. Pero no todo el mundo tiene un don. Escucha. El problema que tenemos cuando hablamos de los dones espirituales es que algunas personas, si no tienen cuidado, falsamente se van a evaluar a ellos mismos y dirán que ellos poseen un don espiritual que ellos poseen un don en particular cuando en realidad no lo poseen. Hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Una evaluación honesta. ¿Verdaderamente yo poseo el don espiritual que digo que tengo? ¿O ese es el don que yo quiero tener? ¿Por qué digo esto? Porque una vez alguien dijo esto, muy importante, que nada causa más daño adentro de la iglesia local que un creyente que se sobrevalora a sí mismo y trata de realizar un ministerio que no fue llamado a hacer. Muy importante. Y la cosa es, las personas que piensan de esa manera, pues obviamente su mente no ha sido renovada, porque la mente que ha sido renovada entiende que cada don que Dios da es igual de importante. Para muchas personas, ellos lamentablemente piensan que el ser pastor es lo más importante. El ser evangelista es lo más importante. El ser un misionero es lo más importante. Y ese no es el caso. En la economía de Dios, todos los dones son importantes. Igualmente de importantes. Como cristianos, tú y yo tenemos que protegernos de esto, de sobrevalorarnos, de no examinarnos y hacer esas preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Verdaderamente Dios me dio este don o soy yo el que quiere ese don? La Escritura nos dice, hermanos, que los dones espirituales que tenemos, los tenemos por la gracia de Dios. En otras palabras, no podemos tomar el crédito por ellos. Todo lo que podemos hacer cuando se tratan de los dones espirituales es aceptar los dones que se nos dan y estar contentos con ellos. Te pregunto, ¿estás contento con el don que tú tienes? ¿Le das gracias a Dios por ese don? No tenemos que quejarnos, tenemos que estar agradecidos. Ahora, vamos a entrar ya mismo a la lista esta de los dones. Si tuviera ahí su bosqueo, ve el insert, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, tenemos que hacernos unas preguntas y contestarlas. Primeramente, ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son cualquier destreza que imparta el poder del Espíritu Santo
que se usa para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Una definición simple y clara. Ahora, es importante reconocer que un don espiritual no es lo mismo que un talento natural. Acabo de decir eso. El don espiritual es dado de manera sobrenatural por Dios, amén, con un propósito ministerial específico, mientras el talento es una habilidad dada naturalmente por Dios al ser humano. Un talento puede ser la habilidad de poder cantar, puede ser jugar deportes, ser bien inteligente. Esas son habilidades que le da Dios al ser humano. Ahora, ¿cómo recibimos los dones espirituales? ¿Alguien puede contestar eso? En el momento que somos salvos, amén. Amén, simplemente. Tercera pregunta. ¿Por qué Dios a través del Espíritu Santo nos da dones espirituales? Para la glorificación de Dios y para que la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, la palabra de Dios dice: así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. La palabra también nos enseña que cada creyente es recipiente de al menos un don espiritual o varios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo puedo identificar mi don espiritual? Esto es importante. Primer paso, escriba esto por algún lugar: necesitamos ser salvos. Si no eres salvo, no vas a tener ningún don espiritual. Sí, habilidad, pero no un don. Segundo paso, necesitamos orar y pedirle a Dios que nos revele nuestro don o dones. Amén. Primer paso, ser salvo. Segundo paso, hay que orar. Tercer paso, esto es muy importante, ¿ok? Importante entender que la Biblia no nos dice, escuche esto, no nos dice que primero necesitamos identificar nuestros dones y luego ir a servir en esas áreas. Repito una vez más. La Biblia no nos dice que primero necesitamos identificar nuestros dones y luego ir a servir en esas áreas. En cambio, la Biblia nos dice que mientras estamos sirviendo, nuestros dones se hacen evidentes en el cuerpo de Cristo. Si no me entiende, hay personas que están de la mentalidad que dicen: como yo no sé cuál es mi don espiritual, yo no voy a servir en nada hasta que el Señor me lo revele. Pero lo que la Biblia, lo que enseña la Biblia es que no, tienes que servir. Empieza a servir, porque esa es una característica de un creyente. Como el pastor estaba predicando la semana pasada, cuando los discípulos entraron al cuarto, todo el mundo le pasó ¿a qué? Al agua. Amén. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, yo no estoy aquí para hacer eso. Y Dios en la carne fue el que le dio el ejemplo de servir, de lavar pies. Si Dios en la carne lo hizo, ustedes también lo tienen que hacer. Si somos creyentes, no podemos estar esperando que el Señor nos revele cuál es ese don. Sí, hay que ser salvos, hay que clamarle al Señor: revélame cuál es el don. Pero mientras tanto, estamos sirviendo. Hay que servir. Y mientras estamos sirviendo, vas a ver que el Señor te va a revelar cuál es ese don. En otras palabras, si quieres saber cuáles son tus dones espirituales, el primer paso es identificar las áreas de necesidad dentro de la iglesia y empezar a servir. Amén. Sea donde sea. Yo me acuerdo cuando vieron los pasos de Jesucristo, yo no estaba seguro para qué fue que el Señor me salvó. Sí, entiendo, Señor, tú me salvaste, but I don't know what I'm supposed to do. Y yo hice toda cosa bajo el sol. Yo me acuerdo en el principio, limpiaba la iglesia, trabajaba a veces en el nursery con mi mamá, a veces era voluntario con los niños, y a veces bregaba con los jóvenes, y en cualquier lugar yo iba, hasta que a través del servicio y a través de las confirmaciones de otras personas y del Espíritu Santo, me di cuenta, this is it. No solamente eso, pero el gozo que me daba cuando hacía ciertas cosas. Ahora, algunas cosas que nos pueden ayudar
para identificar nuestros dones espirituales son primeramente, escriba esto por algún lugar, son algunas cosas que nos pueden ayudar también para identificar cuáles son algunos de esos dones. Pregúntese, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Okay? ¿Qué me apasiona? Pregúntese, ¿qué me apasiona a mí en el cuerpo de Cristo y en la misión de Dios? ¿Qué es lo que mueve tu corazón lo suficiente como para impulsarte hacia la acción adentro de la iglesia? ¿Cuál es tu pasión? Número 2, ¿cuáles son tus habilidades o talentos? Importante también. ¿En qué áreas prácticamente o particularmente eres bueno o buena? ¿Verdad? Interesante que estaba hablando con mi esposa. El poder cocinar no es un don espiritual. ¿Amén? Es nada. Algunas personas cocinan como si fuera un don espiritual, definitivamente, ¿verdad? Pero no es un don espiritual. Va a ser honesto, el cantar no es un don espiritual. El poder tocar la batería, los instrumentos, eso no es un don, es una habilidad. ¿Amén? ¿Sí o no? Es la verdad. ¿Verdad? Usualmente las personas que tienen esos dones o esas habilidades, y quieren servir, es porque tienen el don de servicio. ¿Me explico? Amén. Sí, ¿cuáles son mis habilidades? Eso es importante. Pero también, tercera, la afirmación de otros. La afirmación de otros. Esto fue una de las cosas que más me ayudó a mí a entender cuál era el don espiritual mío. Yo me acuerdo cuando comencé en el ministerio en First Baptist of Pine Hills, había una clase que enseñaba Brother Gene, era la clase de predicación, y una vez al año tenían algo que se llamaba a preach-a-thon, como un maratón, ¿verdad? Pero no un maratón de correr, un maratón de predicación. Y pues era todo el día. Y él tenía, tú sabes, pues 50, 100 estudiantes, y cada estudiante tenía como 5 minutos para presentar un mensaje. Y lo hacían delante de la iglesia. Y yo me acuerdo que eso empezaban antes del servicio de la noche, empezaban como a las 3 de la tarde, era de 3 a 4, 4 a 5, por ahí, hasta que comenzaba el servicio de la noche. Y yo me acuerdo que hice eso varias veces, y cada vez que lo hacía, yo recibía afirmación de personas, ancianas, personas de la iglesia, que me decían que, wow, man, parece que Dios te está usando en esto. Y yo lo escuchaba, pero eso para mí fue como confirmación también de que el llamado que el Señor me había dado a mí era uno en particular. Y le doy gracias a Dios por eso. Eso es algo que también se tienen que preguntar ustedes mismos. Si ha habido un momento en que otros te dijeron cómo Dios te había usado para ayudarlos de alguna manera, piensa en eso. ¿Okay? Ahora, volvamos una vez más a Romanos capítulo 12. Tengo como 10 minutos. Romanos 12, del 3 al 8, dice, por la gracia que me es dada. Acuérdate, todo esto es por la gracia de Dios. Amén. Todos estos dones por la gracia de Dios. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchísimos miembros, estamos hablando del cuerpo físico, y no todos los miembros tienen la misma función, amén. Aquí no todo el mundo va a tener el mismo don espiritual. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. We need each other, nos necesitamos. Para que nuestra iglesia sea una iglesia saludable. Escuche, por favor. Yo escuché varios sermones de John MacArthur, otras personas hablando de esto. Y no hay otra manera de decirlo, porque yo escuché a varios pastores decir la misma cosa. Escucha lo que te estoy diciendo a ti. Asumiendo que todas las personas que están presentes aquí son creyentes. Y eres miembro de esta iglesia. Y fielmente asistes a esta iglesia. Tú tienes que servir de alguna manera u otra.
Tienes. You have to. El no hacerlo revela algo que está pasando en tu vida. Porque otra vez, si estoy en Cristo, eso significa que yo he entregado mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Ya yo me he presentado a Dios, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Ya pasé X años haciendo lo que me da la gana a mí, pero ahora entiendo que tú eres mi Salvador Jesucristo, que tú pagaste un precio inmenso y quiero coger eso y quiero entregarme completamente a ti porque eso es lo que tú te mereces y mucho más. Y renueva mi mente. No paremos ahí. Renueva mi mente y mientras el Señor va renovando nuestras mentes, nos damos cuenta que es imposible. Repito, es imposible como cristiano sentarme en una iglesia semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin servir en una manera u otra. Es imposible. Ahora, si me estás escuchando y tú dices, yo no sirvo en ningún lugar, tú tienes que estar una sensación por dentro, estar loco como, sigue predicando, porque yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir igual. O te da igual. Te da igual. Y si te da igual, lo digo por lo que dice la palabra. Si te da igual, no eres cristiano. No eres cristiano. O sea, pastor, que tú me estás diciendo a mí que yo tengo que servir para demostrar a ti o a Dios que yo soy cristiano. No me estás demostrando nada a mí. Es lo que Dios requiere de ti y de mí. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, versículo 4. Porque así como hay un cuerpo, en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia, esta es la gracia de Dios, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, escucha lo que dice. Si tienes el don de profecía, quédate ahí y no hagas nada con él. No. Dice, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Lo que Pablo está diciendo, hay que tomar acción. Hay que tomar acción. No podemos quedarnos ahí con las manos cruzadas. Si el Señor me ha salvado y he sido bautismo una vez por el Espíritu Santo, eso significa que las navidades espirituales ya llegaron. El regalo ya está dentro de mí. Y lo que tenemos que hacer es, no sé cuál es, pero yo quiero servir. Ponme a servir donde sea. Porque eso es lo que el cristiano debe hacer, punto, se acabó. ¿Cuántos de ustedes que están en Cristo han servido en áreas de ministerio que ustedes bien saben que no es el llamado tuyo? All the time. ¿Por qué? Porque el cristiano ha sido llamado a servir. Servir, no importa. Los otros días hubo una necesidad, it was a split moment, y me pidieron, can you help us with translation? En mi vida yo hice eso. Never done that in my life. I was terrified. Gracias a Dios que llegó Nohan like 15 seconds later. Pero la cosa es que hay una necesidad. Me preguntaron, pastor, ¿puede hacerlo? I'm going to give you my best.
Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir o dar, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir o ese es el don de liderazgo, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. El punto práctico de Pablo que nos está comunicando en este versículo es que si tienes un don, úsalo, úsalo, úsalo. ¿Te imaginas que cada mañana, cuando tú te despiertas, que hay ciertas partes de tu cuerpo que dicen, hoy no? Yo sé que eso nos pasa usualmente a todos nosotros, ¿verdad? Pero te imaginas que por la mañana tú te despiertas y las piernas te dicen, no, hoy no. Yo sé que la función mía es ayudarte a ti a pararte y caminar, pero hoy no. O que tus ojos digan lo mismo. O sea, hoy yo no voy a funcionar. Hoy te va a quedar todo el día ciego. ¿Qué te pasaría a ti si el cuerpo físico funcionara de esa manera? Que estás viviendo día a día, no sabiendo qué va a hacer el cuerpo. ¿Y qué le va a suceder al resto del cuerpo? Si los ojos quieren cogerse las vacaciones, o si los pies ya no quieren funcionar, o si la boca ya no quiere abrirse, lo que va a tener es un cuerpo con muchos problemas y no cumpliendo la función que Dios lo llamó a hacer. Una de las razones por las cuales hay muchas iglesias que no pueden echar para adelante simplemente porque la mayor parte de las personas no quieren hacer nada. Así. Porque los pastores no tienen todos los dones espirituales. Los miembros que sirven no tienen todos los dones espirituales. Somos un cuerpo, el mismo equipo, una familia. Y tenemos que echar esto hacia adelante. Veamos algunos de estos dones espirituales. Lo que quiero en este momento es que vamos a leer, yo simplemente voy a leer esto. No voy a hacer ninguna exposición ni nada. Lo voy a leer. Usted tiene su insert allá adentro. Si usted está escuchando, si está leyendo lo que estamos haciendo, simplemente quiero que chequeen la cajita donde usted piensa que potencialmente cree que ese puede ser su don espiritual. Si ya sabes cuál es, check it off. All right? Profecía. Profecía es la persona, estos son los que vemos, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los primeros 7 son los que encontramos aquí en el capítulo 12 de Romanos. Profecía es la persona que tiene este don, declara o proclama la verdad, la palabra de Dios, el evangelio. Esta persona tiene la habilidad de comunicar la palabra de Dios públicamente en una forma inspirada y convence a los no creyentes y desafía, conforta, advierte, reprende, corrige, consuela y anima a los creyentes. Usualmente la persona que tiene este don hace eso. Número 2, el servicio. De esta palabra salen la palabra diácono y diaconisa, que literalmente significa los que sirven. La persona que posee este don espiritual tiene la habilidad de reconocer necesidades adentro de la iglesia y afuera, y toman, esto es muy importante, y toman la iniciativa. Porque estoy seguro, si estamos haciendo algo, ustedes son una familia tremenda, si yo le pido ayuda, usted me va a ayudar. ¿Okay? Pero si yo le pido ayuda, para muchas personas sí le pido ayuda. Hay otras personas que no tengo que pedirle ayuda porque ellos ven la necesidad y inmediatamente van. Esa es la diferencia ahí. You get what I'm saying? Okay. So estas personas toman la iniciativa para proveer asistencia práctica rápidamente y alegremente sin necesidad de reconocimiento. Enseñanza. La persona que tiene este don espiritual tiene la habilidad de interpretar y sistemáticamente presentar la palabra de Dios de una manera clara y fácil de entender. La persona que posee este don usualmente se deleita en el estudio profundo de la palabra de Dios. Usualmente esta persona también tiene la capacidad de equipar y entrenar a otros creyentes para el ministerio. Número 4, exhortación. La palabra significa un llamado
uno llamado al lado para ayudar. La persona con este don espiritual tiene la capacidad especial de ministrarle a otros con el consuelo, ánimo, consejo y confrontación, con el propósito de ayudarlos. Este don se puede manifestar de dos maneras: por medio de la predicación o la enseñanza, o persona a persona. Uno de los mejores ejemplos de que tenemos en la Biblia es el ejemplo de Bernabé, en Hechos 4:36. El nombre de Bernabé literalmente significa hijo de consolación. Bernabé fue el que cuidó de Pablo cuando los otros apóstoles dudaban de su conversión. Esto es importante. Es posible que si Pablo no hubiera tenido a Bernabé en su vida, tú y yo no tuviéramos la mayor parte del Nuevo Testamento. Porque él estaba ahí para qué? Exhortándolo. Echa para adelante, echa para adelante, echa para adelante. Very good. Número 5, dar, to give. La persona con este don espiritual tiene la capacidad para contribuir liberalmente y alegremente sus recursos materiales para la obra de Dios. Obviamente sabemos que todo creyente debe de dar también. Eso es lo que dice en el segundo párrafo. Número 6, liderazgo o presidir. Esta palabra literalmente significa guiar. Esta palabra conlleva la idea de un capitán guiando el timón de un barco. La persona que tiene este don espiritual tiene la capacidad de entender claramente el objetivo de la iglesia, diseñar y ejecutar planes específicos para alcanzar esos objetivos. La persona que tiene el don de liderazgo lo hace con sabiduría y gracia. Número 7, misericordia. La persona que tiene este don tiene la capacidad de detectar dolor y expresar empatía y compasión con aquellos que sufren. La palabra misericordia literalmente significa compadecerse de otros, socorrer a uno que está afligido o que busca ayuda, mostrar bondad. Es importante entender que como cristianos tenemos la obligación de ser misericordiosos y hacer el bien con todos. O sea, que todo cristiano tiene que ser misericordioso, amén. Igual que todo cristiano debe servir y muchas otras cosas. Es importante, pero hay algunos creyentes que han sido grandemente bendecidos por Dios con una sensibilidad especial en cuanto al sufrimiento de otros y un impulso para dar ayuda práctica. ¿Okay? Ahora, estos son algunos otros dones. De evangelista, la persona que tiene este don tiene la capacidad de anunciar las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús con no creyentes de una manera efectiva. Usualmente estas personas sienten una gran pasión por las almas perdidas. Un evangelista es un cristiano que está dirigido y capacitado por el Espíritu Santo para darse continuamente a la proclamación pública o personal del evangelio con el fin de que la gente se entreguen a Jesucristo. La Biblia dice que también cada cristiano es un testigo, tenga o no tenga el don de evangelista, y por lo tanto debe estar preparado para comunicar su fe con cualquier persona que Dios ponga en su camino. Pastores, la persona con este don tiene la capacidad de ser un guía espiritual y maestro. La persona con este don tiene la habilidad especial dada por Dios para asumir la responsabilidad personal de un grupo de creyentes para su bienestar espiritual. El pastor es la persona responsable de alimentar, dirigir y proteger a la iglesia. Fe. Todos los creyentes tienen fe en alguna medida porque es uno de los dones que concede el Espíritu Santo a todos los que vienen a Cristo en fe. El don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte, inquebrantable confianza en Dios, su palabra y sus promesas. Hospitalidad. La persona que ha recibido el don espiritual, este don espiritual, son personas que tienen una habilidad especial para amar a los extraños. Son personas que tienen una capacidad especial de proveer casa abierta a aquellos que necesitan comida, alojamiento, movidos por el amor. Y por último, sabiduría. Una persona que tiene la habilidad de aplicar la palabra de Dios en situaciones prácticas es una persona que conoce la palabra de Dios. Otra es ver cómo se aplican prácticamente a las situaciones de nuestro diario vivir. Ahora, esto no es this is not an exhaustive list de los dones espirituales. Hay otros dones espirituales. Estos fueron los dones que quise compartir con ustedes. Pero lo que le pido es que oren. Busquen al Señor. Señor, dame dirección. Si no conoces y no sabes cuál es tu don espiritual, te suplico que empieces a ¿qué? A servir. Simplemente, tienes que servir. Hay que comenzar en algún lugar. Empieza a servir
En nuestra iglesia hay distintos ministerios. Cuando terminemos, en algunos momentos, le voy a pedir que pasen por afuera. Cuando vayan afuera va a haber una lista parecida a esta. No sé si la pueden ver. Okay. Ahora, es posible que algunos de ustedes ya sepan. Yo sé cuál es mi don espiritual. No hay necesidad de orar, de clamarle al Señor, porque ya yo sé cuál es. Lo que sí quiero es empezar a servir. Si ya conoces tu don espiritual y ves ahí en el listado, tenemos varias áreas para servir. En nursery, food pantry, el área de bake sale, que eso requiere la preparación, cocinar y la venta de las empanadas y las cosas que hacemos ahí, los tamales y cosas así. Tenemos el ministerio de lo que we call welcome ministry, que básicamente es para los ujieres, si quieres ser ujier y ayudar con las cosas que tenemos que hacer por las mañanas. Tenemos el ministerio de traducción, el ministerio de grupo de alabanza y oración, el ministerio de audio y media, el ministerio de mantenimiento y reparaciones de la iglesia, el ministerio de limpieza, el ministerio de seguridad y el ministerio de seedlings, que son los niños. Si tienes el deseo de servir en algunos de estos ministerios, a terminar el servicio, por favor, pase por afuera y apúntese en una de esas listas. Y lo primero que va a pasar es que cuando te apuntes, los pastores vamos a tener una conversación con ustedes. No es que te apuntas y empieza el domingo que viene. Hay que hablar. Amén. Esto es muy importante. Porque si vamos a servir, tenemos que servir conforme a la voluntad de Dios y también como la iglesia funciona. No podemos hacer las cosas, usar ese al garete. Amén. Se tienen que hacer en orden. Amén. So, le pido por favor que si el Señor le pone ese deseo en su corazón, que se apunte a terminar el servicio. God is good. All the time. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este servicio. Señor, tú sabes que hubieron algunos contratiempos, pero aquí estamos, Señor. Gracias por bendecirnos y pues gracias por ayudarme a mí en lo que puedo hacer en esta tarde, Señor. Te pido, Padre Santo, por las personas que están presentes, Espíritu Santo, dirígelos, Señor. Si están en Cristo, tienen que servir. Eso es algo que ellos tienen que entender. Tienen que servir de alguna manera u otra en la iglesia local. Te pido que tú hagas tu obra, porque es una obra sobrenatural, y que ellos pues tomen la iniciativa, Señor, que se paren, que se levanten y que vayan y apunten sus nombres, Señor, para que tú puedas utilizarlos a ellos en la manera en que tú los diseñaste, Señor, porque you designed us to serve you, Father, not to serve ourselves. So, nos entregamos una vez más, Padre Santo, como sacrificios vivos, Señor. Nos entregamos a ti deseando que tú hagas con nuestras vidas lo que tú quieras, Padre Celestial. No queremos ser el dueño de nuestras vidas. Tú ya eres el dueño de nuestras vidas, Señor. So, coge nuestros ojos, nuestras mentes, nuestras bocas, manos, todo nuestro cuerpo, Señor, y úsalo para tu gloria y honra, Señor. Y transforma nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, porque si no hay esa transformación, no vamos a ver la necesidad que hay de servirte a ti, Señor. So, transfórmanos, Padre Santo, por favor, te lo suplico. Gracias, Señor, una vez más por ser tan paciente con nosotros, por amarnos tanto. Y oro, Padre Santo, por las personas que están presentes. Si hay alguien aquí que no te conoce a ti, Señor, que no es salvo, Señor, rescátalo, Señor. Abre sus ojos, Señor. Remueve el corazón de piedra y pon un corazón de carne. Que ese corazón de carne, un corazón que está listo para amarte a ti, para glorificarte a ti, para servirte a ti, Señor. Para amar tu palabra, Señor. Para amar tu pueblo, Señor. Para amarte, Señor. Eso es mi deseo, Señor, que tú hagas esa obra sobrenatural, Señor, en la vida de la persona que lo necesite, Señor. Hazlo, Señor. Eres bueno, Padre Santo. Eres bueno. Y pedimos todas estas cosas, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.